La mezquita medieval de Tórtoles ya está en obras. La comarca de Tarazona, a través del Plan de Competitividad Turística, está restaurando este edificio que data de finales del siglo XV y que conserva todavía el mihrab donde rezaban los moriscos hasta su expulsión en 1610. Es uno de los elementos más importantes que perduran, junto con las vigas de madera policromada, la techumbre mudéjar y estas pinturas murales de cuando la mezquita se convirtió en iglesia. Tras los primeros trabajos han aparecido restos de lo que pudo ser el minbar, el púlpito donde el imán se subía para dar sermones. Es importante dejar esta obra terminada desde el plan de competitividad porque este año terminamos ya el plan y una de las obras emblemáticas, por no decir la más importante, desde la administración de la comarca, desde el Gobierno de España y del Gobierno de Aragón se decidió poner en valor este espacio, colaborando por supuesto con el Ayuntamiento de Tarazona, que es el propietario, ¿no? Entonces se está recuperando el mihrab, afortunadamente respetándolo y conservando los ladrillos antiguos que tenían, porque aquí hubo un momento en que se quería sustituir el arco y hacerlo nuevo, y claro, para nosotros los arqueólogos, los historiadores y la gente normal deja de tener ese valor. Ahora se ha descubierto este espacio nuevo aquí, que probablemente pudiera ser donde se podía hacer la lectura del Corán, y se está limpiando y restaurando las vigas de arriba, y donde la sorpresa ha sido ahora mismo que la limpieza de la primera de ellas, que está haciendo la empresa Geocisa de manera maravillosa, han aparecido unas inscripciones nuevas en árabe que no sabemos lo que dicen, aunque sí sabemos las que se tradujeron en su momento, que son una pequeña parte donde hablaban, eran poemas de amor o poemas que no son de carácter religioso, porque vuelvo a insistir que esta mezquita se construyó hacia el año 1450 después de Cristo. Javier Bona fue una de las personas que hace más de 30 años descubrió esta mezquita en un pajar abandonado. Había que retrotraerse casi al año 1980, donde el Centro de Estudios Tuyasorenses, entre ellos Carlos Escribano Sánchez, Pedro Soria, Jesús Arbués, Rafael Lapuente, que vivía aquí y era fotógrafo del centro en aquellos momentos, nos avisaron de que había un pajar que tenía cosas raras, pinturas en las techumbres y sobre todo un arco como este, que no se ve como el que está aquí ahora, que estaba tapado, y claro, vinimos y encontramos la sorpresa de encontrar una mezquita que probablemente es una de las más extrañas de España, porque se construye en época cristiana, estamos hablando de 1450, hay algunos otros casos aquí en Aragón, pero como el de Calatorao, pero este es único y claro, después de tanto tiempo ver la evolución que está teniendo la obra, pues yo la verdad es que estoy muy emocionado de poder ver lo que estamos haciendo aquí, porque yo creo que Tórtoles y Tarazona se merece recuperar esta mezquita medieval para la historia de la ciudad, como un lugar donde se muestre la historia de los moriscos y de los musulmanes de Tórtoles y de la comarca. No hay que olvidar que aquí vivieron más de 2000 y que todos eran musulmanes, gente artesana, gente agricultora, gente que trabajaba y que venían a orar a este espacio que vemos aquí, que se construye por los mudéjares y que conserva pues eso, nada menos que lo que es este arco y la techumbre, que va a dar muchas sorpresas porque sabíamos que había inscripciones en árabe, pero ahora están empezando a aparecer más y el día que se estudie pues nos podrá dar mucha más información de lo que supone esta historia de Tórtoles, esta mezquita. La techumbre mudéjar, que restaurará el ayuntamiento en otra fase, y las vigas de madera conservan inscripciones en árabe y algunos escudos. En 1526 la mezquita se consagró como iglesia cristiana, manteniendo el culto hasta que se construyó el templo actual dedicado a la Asunción. Fue a partir de entonces cuando se abandonó e incluso se destinó a usos agrícolas. Esto era un pajar literalmente lleno de paja, de restos de muebles viejos, y aquí había encima una techumbre que se entraba por esta otra puerta. Entonces nosotros entramos por esa puerta y lo que descubrimos fue primero lo que existía en el techo. Y claro, la sorpresa fue ver esas maderas con esos colores ya tapados por el tiempo y el polvo, pero donde aparecían inscripciones de letras en árabe, algunas palomas, algunos pájaros y luego algunos escudos también. Claro, eso sumado a esta viga que tenemos ahí arriba, donde hay una inscripción enorme, escrita en lengua árabe, nos dio la idea de que efectivamente esto era una mezquita, en este caso mudéjar, construida en época cristiana y por lo tanto una cosa rara, extraña a lo que había en otros lugares del entorno, ¿no? Y luego, pues eso, para la historia de Tarazona y la comarca yo creo que es un gran avance el que se conserve este edificio. Se conservan también pinturas murales de cuando ya era iglesia, ¿no? Efectivamente, gracias al trabajo que se hizo de investigación en el pasado y ahora también con la empresa Geocisa que está haciendo la limpieza del espacio, pues se ha encontrado lo que es la parte de entrada de lo que fue la mezquita. Este espacio se transforma temporalmente en iglesia y se pinta pues lo que sería un retablo, un altar mayor, ahí en la pared, hasta que posteriormente se llegó a construir la nueva iglesia y ya se trasladó el culto a ese lugar.
En el interior del templo todavía pueden apreciarse sillares del antiguo torreón fortificado que formaba parte del castillo de Tórtoles, alrededor del cual fue creciendo la población desde el siglo XII. Aquí se empieza a instalar el campamento militar, estamos hablando de 1119, que es cuando se reconquista la ciudad, pues ya a partir de 1119 se construye posteriormente ya una pequeña torre, que es la que va a dar lugar a este que llaman el castillo, pero que en realidad es una torre interesante, por unos sillares muy grandes, probablemente ese también es almohadillado, que está embutida en la casa y que ahora no la vemos, pero que está y estuvo, y que tuvo su uso muy importante para la ciudad y para el poblado, para el lugar, lo que se llamaba el lugar de Tórtoles entonces, que no era barrio de Tarazona. Tórtoles fue un lugar muy interesante que se creó probablemente con la llegada de la Reconquista, que luego muchos musulmanes del Cinto y de San Miguel vinieron aquí, que el rey y el obispo algunos reyes tuvieron muchos problemas por tener la propiedad de este sitio, y que sobre todo pues porque existía una torre, un castillo que se conserva aquí, que luego fue utilizado de cárcel, y desde luego que la historia de Tórtoles se vea reflejada en ese espacio porque tiene mucho interés para la ciudad de Tarazona. Los trabajos también incluyen una actuación en los tejados de la mezquita, unos 150 metros cuadrados a dos aguas, donde todavía se conservan tejas árabes con más de 300 años de antigüedad. La teja árabe, cuento una anécdota curiosa, es que los aragoneses musulmanes, estos moriscos que se fueron a Túnez, crearon algunas ciudades como Testur y otras ciudades en aquel lugar, y ¿sabes la diferencia que hay entre los que vinieron de España y los que no? Pues que los que vinieron de España tienen tejado con tejas y los otros tienen solamente terrazas. Por eso es importante esas tejas que decimos son la teja árabe, ¿no? Aquí en este edificio se han conservado las que estaban en el edificio original, algunas de ellas de más de 300, incluso más años, otras de más modernas, pero se han conservado toda la teja vieja que hemos visto ahora y está perfectamente puesta. La mezquita abrirá sus puertas como museo a finales de este año. Hasta entonces, la inversión que realiza la comarca de Tarazona en este proyecto habrá ascendido a 320.000 euros.